La doble patada la derribó con fuerza al suelo frente a 282 miembros de la Unidad de Guerra Naval Especial, FGNE, durante una demostración de entrenamiento en vivo destinada a enseñar técnicas de supervivencia, no a ponerlas a prueba. Ella no gritó. No arremetió. Se levantó. Y cuando ambos hombres intentaron reírse de ello, ella le rompió la rodilla a uno hacia un lado, destrozó el tobillo del otro al impactar. 7 segundos, 2 derribos limpios, sin movimientos desperdiciados. Porque ese día no solo estaba mostrando técnica, estaba mostrando contención. Justo hasta que ellos le dieron una razón para no hacerlo. Ahora, antes de mostrarte el momento exacto en que ambos hombres cayeron al tapiz y lo que el comando de la FGNE escribió en su informe final, deja un comentario contándonos desde dónde en el mundo estás viendo esto. Dale like, presiona suscribir y activa la campanita. Porque hoy, ella no demostró su fuerza con palabras. La demostró con rupturas. El viento del Atlántico azotaba con fuerza a través del pasillo de concreto al aire libre del Mando de Guerra Naval Especial Unidad 7. Eran apenas las 0800, pero el sol ya empezaba a quemar a través de la niebla, convirtiendo la bruma costera en un resplandor sobre el agua distante. La base latía con su ritmo habitual, pisadas rítmicas, cadencias gritadas, acero contra acero. Pero hoy no era un día normal. Hoy era el día de evaluación de preparación. 282 miembros de la FGNE y personal de apoyo habían recibido la orden de presentarse para un ejercicio de coordinación interunidad en vivo, protocolo estándar una vez por trimestre fiscal. Pero lo que hacía esta sesión en particular diferente no era solo el tamaño. Era la inclusión de un ejercicio conjunto de respuesta médica. Y de pie en el centro de todo, ajustando en silencio los puños de su uniforme de combate, estaba la suboficial de primera clase Elena Concaid. Tenía 28 años, de estatura media con cabello castaño oscuro trenzado apretado bajo su gorra y un rostro que no invitaba a muchas especulaciones. No estoica, solo concentrada. La mayoría de la gente no la miraba 2 veces. Pero si lo hacían, podrían notar la insignia de reconocimiento medio descolorida en la manga de su vieja chaqueta de utilidad de la Infantería de Marina Española, la que no había abandonado del todo desde que se transfirió. 3 despliegues, 2 como médica de combate en el campo, uno incrustada con un equipo de reconocimiento avanzado que no existía en ningún rastreador de fuente abierta. Pero no lo sabrías por la forma en que se paraba. No estaba allí para impresionar a nadie. Concaid había sido reasignada 6 meses antes al ala de evaluación logística de la FGNE después de que una extracción de metralla espinal que realizó bajo condiciones de apagón apareciera en el informe de operaciones trimestral. Nunca había esperado la transferencia, mucho menos la solicitud directa de un oficial de evaluación naval, pero no hacía preguntas, solo seguía órdenes. Ahora de pie en el anillo exterior del complejo de evaluación, rodeada de hombres que podían todos levantar en banco el doble de su peso corporal y llevar el equipo de un operador más de 40 kilómetros. Estaba allí para hacer algo mucho más delicado. Demostrar técnicas de engagement defensivo para médicos bajo emboscada. Los médicos de campo no recibían el mismo tipo de atención. Sus ejercicios solían ser tranquilos, metódicos, roles de apoyo. Pero esta vez, los mandos querían algo diferente, algo cinético. Querían que los equipos de la FGNE vieran lo que un operador podía hacer cuando estaba acorralado mientras intentaba tratar a los heridos. Y Elena Concaid no se inmutó ante esa solicitud. Estaba vestida con el uniforme estándar, pantalones tácticos tostados, camiseta de compresión negra, cinturón de utilidad y guantes de entrenamiento. Sin exhibición de rango, sin teatralidades en el equipo, solo las herramientas que necesitaba. Mientras caminaba hacia el frente del anillo acordonado en el terreno de entrenamiento, registró las miradas, las medias sonrisas, las cejas arqueadas. ¿Es esa la médica?, susurró una voz cerca de la barandilla lateral. Maldita sea, al menos podrían haber enviado a un sanitario que pareciera haber visto una pelea, añadió otro. Ella lo oyó. Siempre lo oía, pero lo dejó pasar como estática. Desde la plataforma, el instructor jefe Armón dio la introducción formal. El módulo de hoy se centrará en protocolos de retención para médicos de campo,
específicamente como engalle cuando se está rodeado en terreno confinado mientras se trata a un operador caído. Su instructora, suboficial de primera clase con Kite, tiene autorización interramas y permiso para demostrar técnicas controladas de desarme mano a mano y escape. Un murmullo bajo recorrió el grupo. Alguien tosió deliberadamente. Kite dio un paso adelante. No proyectó, no ladró, solo levantó ligeramente la barbilla, como había aprendido en las sesiones de reconocimiento. Nunca arriba, nunca abajo, solo nivel. No estoy aquí para mostrarles algo vistoso, dijo, su voz clara pero sin forzar. Estoy aquí para mostrarles cómo mantenerse vivos cuando son la única persona entre alguien desangrándose y una cuchilla viniendo por detrás. No hubo vítores, no aplausos, solo miradas. Pero algunos de los miembros de la FGNE más experimentados comenzaron a inclinarse hacia adelante. Sus posturas cambiando ligeramente, observando, no burlándose, midiendo. Los más nuevos, los más ruidosos, no estaban tan callados todavía. Pero a Kite no le importaba. Se abrochó los guantes en su lugar, dio un paso al centro del círculo que se formaba lentamente a su alrededor y asintió una vez hacia el primer voluntario. Detrás de ella, 282 miembros de la FGNE observaban a la mujer de la que no esperaban aprender nada. Recordarían su nombre al final de la hora, pero no por la razón que ninguno de ellos imaginaba. No tardó mucho en que las grietas se mostraran. Mientras el círculo de demostración se solidificaba, dos figuras destacaban. No porque lo intentaran, sino porque todo en ellas demandaba atención. El operador senior Marcus Hell y el trainee Brandon Riker, ambos parte de la rotación del equipo oro, ambos clichés andantes de dominancia cinética. Marcus medía 1,90, de pecho ancho, el tipo de miembro de la FGNE que entrenaba como si el combate aún se decidiera solo por fuerza bruta. Sus brazos estaban tatuados con líneas irregulares, fechas de batallas, amigos muertos, victorias más mortales. Se comportaba como alguien que creía que la fuerza ganaba argumentos y resolvía debates antes de que comenzaran. Brandon era más joven, más delgado, recién salido de una asignación probatoria con algo que probar. Se movía como si pensara que estaba en una película, sonriendo, pavoneándose, ya adoptando el ritmo de Marcus como un hermano menor leal. Estaban de pie uno al lado del otro cerca del frente de la multitud, brazos cruzados, botas plantadas como rocas, pero eran sus bocas las que causaban más daño. «¿Estás viendo esto?», murmuró Brandon, su voz lo suficientemente alta para que los miembros de la FGNE cercanos oyeran. «Es la mitad de mi tamaño y trata de enseñarnos cómo no morir». Marcus no sonrió. Solo dejó escapar un aliento bajo por la nariz, divertido. «Es ballet de médica», dijo. «Quieren que aplaudamos cuando gire». Algunos otros a su alrededor rieron. No muchos, pero suficientes para fracturar el ambiente. A la izquierda, un sanitario con la cabeza rapada y tatuajes en las mangas les lanzó una mirada breve. No dijo nada, pero su postura se tensó. Al otro lado del anillo, otro operador, mayor, delgado, con la mirada atormentada de demasiados despliegues, dirigió su vista a Elena y entrecerró los ojos. No se reía, pero a Marcus y Brandon no les importaba. La de ellos era un club privado, incluso dentro de la FGNE. La élite física de la vieja guardia, el tipo que te juzgaba antes de que te movieras, decidía tu valor antes de que hablaras. Elena no los reconoció. Estaba trabajando en calentamientos de rodadas de hombro con el primer voluntario. Su movimiento calmado, eficiente, sin ostentación, sin movimientos desperdiciados. «Eso es», susurró Brandon. «Codo arriba, gira las caderas. Así es como detienes una bala». Marcus chasqueó sus nudillos fuerte. «Todo esto es un truco de relaciones públicas», murmuró. «Quieren que los mandos vean que estamos siendo progresivos. Meter a una mujer en el foso. Hacer que la FGNE aplauda por ella. Llamarlo una victoria para la nueva armada». «Oye», añadió Brandon, inclinándose hacia un sargento técnico cercano. «¿Crees que nos harán hacer manos de jazz después?». Esta vez el chiste no cuajó. El sargento técnico no respondió.
Y algunos miembros de la FGNE detrás de ellos se habían quedado en silencio. Era sutil, pero el cambio había comenzado. Los chistes estaban bien hasta que no lo estaban. Hasta que venían de un lugar demasiado amargo para ignorar. La habitación no se había vuelto contra ellos todavía, pero la tensión había cambiado de forma. Ya no era una diversión colectiva. Ahora era fragmentada. Elena estaba al tanto del comentario. Podías verlo en el ligero cambio en su respiración. Aún calmada, aún estable, pero más deliberada. No miró hacia ellos, no se involucró, solo esperó pacientemente mientras su voluntario se reposicionaba. El Jeep Harman notó el susurro, su ceja se crispó, pero no intervino. No todavía. Esto aún estaba dentro del ámbito del banter, aún negación plausible. Pero algunos soldados en la parte de atrás habían dejado de mirar a Elena y comenzaron a observar a Marcus y Brandon en su lugar. Como si sintieran la tormenta antes de que se formara, como si supieran exactamente qué tipo de hombres no podían manejar ser superados por alguien que no encajaba en la imagen en su cabeza. ¿Y qué harían esos hombres para arreglarlo? Elena Kincaid dio un paso al centro del tapiz con la precisión tranquila de alguien que no necesitaba ser ruidosa para adueñarse del espacio. Se enfrentó a su primer voluntario, un segundo de la FGNE del Escuadrón Negro que había sido informado para interpretar a un hostil con un escenario de lesión simulada. El hombre asintió una vez con respeto y se agachó para simular estar herido. Elena no explicó con teatralidades. Solo habló firme, calmada, directa. Si estás tratando a alguien y te emboscan, no luchas por dominancia. Luchas por una ventana de medio segundo, dijo. No superas. Rediriges. No te preparas, rompes rápido, limpio, sin desperdicio. La primera demostración comenzó con ella arrodillada junto al miembro de la FGNE herido, simulando la estabilización de una hemorragia femoral. El voluntario se retorció de repente desde el suelo interpretando al emboscador. Elena se movió con él, su rodilla cayó, codo angulado bajo su brazo entrante, todo su cuerpo rodando en su momentum desequilibrado hasta que su peso lo llevó plano a través del tapiz con un golpe suave. Se quedó baja, controlada, tenía su mano sujeta ligeramente a su muñeca en una posición de bloqueo neutral de articulación antes de que él pudiera siquiera reaccionar completamente. Los miembros de la FGNE que observaban, una vez con mandíbulas sueltas y posicionados casualmente, ahora entrecerraban los ojos, evaluando. Algunos cruzaron los brazos más apretados. Algunos se inclinaron hacia adelante. Uno incluso murmuró, bajo su aliento. Elena liberó al voluntario, se levantó y se reposicionó sin hablar. Su segunda demo llegó más rápido. La misma posición herida, postura, ángulo de ataque diferente. Esta vez, el voluntario se lanzó desde atrás. Ella no se inmutó. Se agachó, pivotó, atrapó su antebrazo bajo el suyo propio y dejó caer su cadera en un giro que forzó la masa central del atacante hacia adelante, luego giró, bloqueándolo en un estrangulamiento simulado con su brazo libre, terminando con una base estabilizada entre sus hombros. Una vez más, sin flair, sin sonrisa, solo ejecución clínica. Noten el marco, dijo. No empujan, moldean. Detrás de ella, Marcus bufó. Sí, murmuró a Brandon. Moldeas un buen reel de Instagram. Brandon rió. Todo esto solo funciona si tu enemigo te ataca en cámara lenta. Las palabras eran más altas ahora. Más audaces. El jefe Harmon miró hacia ellos desde el otro lado del complejo, su mandíbula tensándose ligeramente. Aún no intervino, pero su mirada se demoró esta vez. Elena no dijo nada. Solo se reposicionó. Un tercer voluntario dio un paso adelante. Un hombre más grande esta vez. Primero de la FGNE. 109 kilos. Sin movimientos guionados. Solo una instrucción general para actuar como si estuviera alcanzando para agarrar su chaleco portaequipo desde atrás. El tipo de ataque que podría derribar un cuerpo promedio. Se lanzó y en menos de 3 segundos, Elena había redirigido el agarre, dejado caer su peso, rotado bajo su brazo y se deslizado detrás de su postura con su antebrazo contra su espina dorsal,
y una palma envuelta ligeramente alrededor de su codo opuesto. El hombre asintió una vez, dio un toque silencioso y se desenganchó. En algún lugar de la multitud, alguien susurró, «Eso es real». Pero Marcus y Brandon no retrocedían. «Ella lo coreografió», dijo Brandon en voz alta. Él la estaba ayudando. Marcus sonrió esta vez, amplio, performativo. Ella no puede hacer eso contra dos amenazas reales. Nadie espera su turno allá afuera. Algunas cabezas se volvieron hacia ellos. No en apoyo. No más. Elena se enderezó, asintió hacia el jefe Armón y solicitó un escenario final, simulación de cerco con dos amenazas acercándose. El jefe levantó una ceja, pero asintió. Ella se volvió hacia la multitud. Dos atacantes es un protocolo diferente, dijo. No mencionó nombres, no desafió, pero Marcus y Brandon ya habían dado un paso adelante, sonriendo como si el escenario hubiera sido preparado para ellos todo el tiempo. La demostración se suponía que se reiniciaría. Esa fue la palabra que usó el jefe, reiniciar el marco. Pero Marcus Hale y Brandon Racker no esperaron órdenes. Dieron un paso al círculo con el tipo de pavoneo que hizo que algunos de los otros miembros de la FGNE instintivamente despejaran un camino. No por respeto, sino por cálculo, el tipo que viene cuando sabes que una situación está a punto de inclinarse. Marcus se movió primero, lento, deliberado. Mientras Elena se volvía para enfrentar el centro de nuevo, pasó por su hombro lo suficientemente cerca para hacer contacto. Un golpe fuerte, nada dramático, pero suficiente para desequilibrar ligeramente su balance. Ella lo absorbió sin una palabra, se ajustó, ni siquiera lo miró. Brandon sonrió amplio y exageró un tropiezo detrás de ella, brazos agitándose como una parodia de dibujo animado de ser golpeado. Vaya, dijo. Cuidado, Doc. No quieres agarrar un calambre en el hombro antes de que empecemos a bailar. Algunas risas incómodas recorrieron la multitud, pero murieron rápidamente. El silencio después fue más fuerte. Elena dio un paso atrás, reinició su postura, verificó su espaciamiento. El jefe Armón dio un paso hacia el borde del círculo. Esto sigue siendo una demostración controlada, dijo bruscamente. Todos los movimientos seguirán los parámetros de contacto aprobados a menos que se indique lo contrario. Brandon levantó ambas manos como un hombre tratando de parecer inocente. No hay problema, jefe. Solo entrando en el personaje. Marcus siguió caminando por el borde del círculo, estirando su cuello de lado a lado como un depredador aflojando su collar. Elena finalmente habló. Su voz no estaba elevada. No temblaba. Esto no es un entorno de juego, dijo. Este ejercicio simula combate cuerpo a cuerpo mientras bajo amenaza durante extracción de bajas. Marcus rió. No una risa completa, sino ese exhale nasal corto de alguien que no toma las advertencias en serio. Entonces simúlalo, dijo. Brandon estaba detrás de ella ahora. Cerca. No tocando, pero flotando. Veamos qué pasa cuando dos atacantes no piden permiso, dijo, haciendo eco de la burla anterior. La frase cayó como un guante. Algunos de los miembros senior de la FGNE se tensaron visiblemente. El jefe armonizó una pausa, su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. Esto ya no se estaba desarrollando bajo su estructura, pero sacarlos ahora, disciplinarlos antes de que algo pasara, escalaría la situación públicamente, y lo sabía. Así que en su lugar, tomó una decisión. Dio un paso adelante y levantó una mano. La demostración continúa bajo mi supervisión, dijo rotundamente. Sin golpes en la cabeza, sin trauma intencional. Simularán el escenario de engagement. Solo una secuencia única. ¿Entendido? Ninguno de los dos respondió, pero ambos asintieron. Solo lo suficiente para ser técnicamente cumplidores. La multitud se había comprimido ahora, más apretada. Ya no el arco suelto de una sesión de aprendizaje. Ahora era un anillo, un cable vivo de tensión y cálculo no dicho. Elena dio un paso adelante al centro. Marcus chasqueó su cuello de nuevo. Brandon rebotó en las plantas de sus pies.
Y a su alrededor, 282 miembros de la FGNE observaron en silencio. No sabían qué estaba a punto de pasar, pero cada hombre allí podía sentirlo. Esto ya no era un ejercicio. Era algo más. No hubo señal formal, no comando, no cuenta regresiva, solo movimiento. Rápido, repentino y equivocado. Márquez se lanzó desde la derecha de Elena, cortando el ángulo con la confianza de un hombre que había hecho 1000 entradas en habitaciones. Brandon vino desde la izquierda una fracción de segundo después. Su coreografía cruda pero sincronizada con un propósito, impacto. No era un RU simulado. No era un lanzamiento a ritmo de entrenamiento. Era real. Ambos hombres arrojaron todo su peso en patadas impulsoras simultáneas. Marcus apuntando a las costillas medias, Brandon al muslo y al lado. Sucedió en menos de un segundo. Elena captó un destello de movimiento, suficiente para tensar su núcleo, pero no para reposicionarse. El primer golpe conectó con el lado de sus costillas. Una onda de choque de dolor recorrió su torso. El segundo atrapó su pierna desequilibrada, colapsándola hacia adentro. Su cuerpo cayó fuerte. Su espina dorsal golpeó el tapiz primero. Su codo se estrelló después. Rodó instintivamente para proteger su cabeza, pero el aliento ya había dejado sus pulmones en un gruñido agudo. El sonido era enfermizo en su claridad, no el slap ensayado de contacto en tapiz, sino el tut crudo de una caída incontrolada, y todo el círculo de miembros de la FGNE dejó de respirar. Podías oír una bota raspar, una gaviota distante, el viento tirando débilmente de las líneas de aparejo por encima, pero nada más. El Jeep Harmon se congeló a media zancada. Uno de los médicos del escuadrón dio un paso inconsciente adelante antes de contenerse. Nadie se movió. Nadie necesitaba hacerlo porque en ese momento, cada operador entrenado en ese círculo se dio cuenta de lo mismo. Eso no era parte de la demo. La energía había cambiado violentamente, como una detonación sin sonido. El tipo de cambio que reescribe todo lo anterior. Lo que segundos antes había sido una pelea de juego ahora era algo primal. Elena no habló, no jadeó, no gimió. Solo yació allí por un latido, rostro indescifrable, ojos enfocados, costillas subiendo en movimientos cortos y superficiales, hasta que su mano derecha se curvó hacia adentro, encontró el tapiz y empujó. El sonido de su guante raspando el vinilo fue de alguna manera más fuerte que la patada. Brandon dio un paso atrás, de repente inseguro del silencio que había creado. Márquez rodó sus hombros e intentó parecer casual, pero su pecho subía más rápido que antes. En la multitud, alguien susurró, ¿está bien? Nadie respondió porque Elena Kincaid ya se estaba levantando. No lentamente, no temblorosamente, sino con la tensión de una cuerda siendo reiniciada, sus botas realineadas bajo ella, sus hombros cuadrados, su respiración estabilizada. Y luego miró directamente a ambos. Su voz fue baja, plana, pero cortó a través de toda la formación. Han cruzado a respuesta en vivo. Eso fue todo lo que dijo. Pero en esa sola oración, cada hombre en ese círculo entendió. Esto ya no era un ejercicio. Era supervivencia. Elena no posó. No se cuadró como una luchadora. No dijo otra palabra. Simplemente se paró, ambos pies bajo ella, espina realineada, aliento estable. No hubo pose dramática, no puños cerrados, solo un cambio en la energía. Como si alguien hubiera accionado un interruptor dentro de su estructura, cambiando explicación por ejecución. Sus ojos se movieron entre Márquez y Brandon una vez. Sin emoción, solo calibración. Márquez chasqueó sus nudillos y comenzó a circular. Brandon flexionó sus dedos, aún tratando de restarle importancia. No quise derribarte tan fuerte, dijo medio sonriendo. Es solo reflejo, ya sabes. Elena no respondió. Dio 2 pasos adelante. Nada agresivo, solo reclamando terreno. La forma en que un cirujano se reposiciona antes de hacer un corte. El jefe Harmon no se había movido. Nadie lo había hecho. Los 282 miembros de la FGNE congelados en formación a su alrededor.
Ya no estudiantes, ya no observadores, solo testigos de algo que no podían categorizar todavía. Algo rompiendo rangos. Y luego Marcus habló. Bajo y confiado. Aún de pie, ¿eh? Veamos cuánto dura eso. No se lo dijo a ella. Se lo dijo al círculo, a la multitud, al peso de la masculinidad que siempre lo había protegido de las consecuencias. Brandon dejó escapar un aliento rápido, rodando sus hombros. Miró a Marcus. Asintieron, sutil, sincronizado. Pensaban que aún tenían el control. Pensaban que habían establecido el tempo. El peso de Elena se movió de nuevo, apenas visible. Su pie derecho medio rotado, hombro izquierdo bajado 1 pulgada, sus dedos relajados, y al otro lado del anillo, 3 miembros senior de la FGNE intercambiaron una mirada. Habían visto esa postura antes. No en entrenamiento, en el país. Era la postura que alguien toma justo antes de un asesinato confirmado. La multitud no murmuró, no se inclinó, se quedó quieta. Y por primera vez, Marcus parpadeó demasiado rápido. La sonrisa de Brandon vaciló porque Elena Kincaid no estaba parada como alguien tratando de probar un punto. Estaba parada como alguien que sabía exactamente que estaba a punto de pasar y no iba a detenerlo. Marcus atacó primero. Se movió rápido, velocidad de entrenamiento rápida, no imprudente, no amplio. Vino como si lo hubiera hecho 100 veces. Guardia apretada, carga de línea central, liderando con su antebrazo para disrupting balance y pinning su objetivo. Pero Elena no estaba allí. Rotó justo fuera de su arco, su pie izquierdo pivotando con timón quirúrgico. Y mientras el brazo de Marcus despejaba el espacio donde había estado su hombro, ella redirigió su propio peso adelante, atrapando su muñeca extendida con una mano mientras plantaba su antebrazo opuesto contra el interior de su rodilla. Medio segundo de apalancamiento, luego crack. El sonido era inconfundible. Un snap seco, partiendo que resonó sobre el concreto como una rama rota en silencio muerto. Marcus cayó fuerte, no gritando, aullando, su pierna doblada en la dirección equivocada bajo su peso. Gritó, agarrando la articulación con ambas manos. Jadeos recorrieron la multitud, pero Elena no miró abajo. Ya estaba pivotando. Brandon dudó solo por un momento. Esa fracción de segundo que vive entre presenciar y reaccionar. Se lanzó demasiado tarde, medio en pánico, alcanzando su hombro con su mano dominante. Elena se agachó bajo él, una pierna adelante, un talón pivotando detrás. Atrapó su muñeca a media embestida, giró su cuerpo con él en lugar de resistir y retorció hacia abajo en un giro bajo, tirando su centro de gravedad fuera de eje, solo suficiente para tambalearlo. Luego su talón subió, impulsando directamente al interior de su rodilla plantada mientras giraba. Snap. Un sonido diferente al de la ruptura de Marcus. Más profundo, más pesado, una ruptura hueso contra hueso húmeda. Brandon ni siquiera gritó al principio. Cayó y luego vino el grito. Agudo, alto, como el tipo de ruido que solo haces cuando el dolor llega antes de que tu mente pueda entender qué pasó. 2 cuerpos abajo, 2 piernas rotas, una médica aún de pie. La multitud no vitoreó, no respiró. Solo se pararon, 282 de ellos, inmóviles dentro del anillo que habían formado, rodeados ahora por los escombros de sus propias suposiciones. Un miembro de la FGNE vomitó en silencio contra su guante. Otro se persignó y murmuró, «Santo Dios». El jefe Armón dio 2 pasos adelante, luego se detuvo, su mano medio levantada, inseguro de si intervenir o simplemente absorber lo que se había desarrollado. Elena no se regodeó, no posó. Retrocedió de ambos hombres y se agachó. No para seguir, no para humillar, sino para estabilizar. Verificó la respiración de Marcus, luego el pulso de Brandon. Cuando finalmente se levantó, su pecho subía y bajaba con control. No furia, no adrenalina, solo aliento, solo procedimiento. Y al otro lado del anillo, cada hombre que una vez había reído se paró absolutamente quieto. Porque lo que acababan de presenciar no era bravata. Era anatomía, precisión. Justicia. Y se había desarrollado en menos de 7 segundos.
El silencio no se levantó. Se profundizó. Marcus Hall yacía acurrucado. Su cuerpo torcido torpemente alrededor de una pierna que ya no soportaba peso. Su mandíbula estaba trabada apretada. Sus gritos ahora gemidos sin aliento. Cerca, Brandon Racker se mecía de adelante hacia atrás, acunando su pierna con ambas manos, dientes castañeteando, no por frío, sino por trauma. Dos hombres que habían entrado al círculo como si lo poseyeran, ahora no podían pararse, no podían hablar. El círculo se mantuvo. Todos los 282 hombres aún en formación. Nadie se movió hacia el centro excepto ella. Helena Kincaid, aún respirando con el ritmo de alguien en medio de un ejercicio, dio un paso lejos de los escombros de su propia respuesta y se volvió hacia un lado. Llamen a médicos, dijo, nivel firme. Brandon está perdiendo circulación en su pie. No estaba equivocada. Su rostro había adquirido un extraño tono de gris. El jefe Harmon se activó en movimiento como si hubiera sido reiniciado por su voz. Sanitario, ladró. Ahora. Dos médicos de la base corrieron a través de la multitud. Uno se arrodilló junto a Marcus, ya desenvolviendo gasa de compresión. El otro se deslizó hacia Brandon y abrió un kit de trauma de campo. El resto de los miembros de la FGNE mantuvieron posición, botas ancladas en su lugar, brazos aún cruzados o medio levantados a media moción desde antes. Era como si sus cuerpos no pudieran decidir si moverse o no, si mirar hacia otro lado o seguir observando. Habían visto heridas de combate antes, peores, más ruidosas. Pero no como esto. No de ella, no de una mujer que todos habían descartado 10 minutos antes como la médica no combatiente. No sin advertencia, no sin elevar su voz. Helena no se demoró. Se movió al borde del anillo, pasando al jefe Harmon, pasando a los operadores aún mirando, pasando al juicio que la había seguido desde que llegó a la instalación esa mañana. Se desabrochó los guantes, los metió en su cinturón, luego se volvió y se paró en descanso de parada, observando en silencio el trabajo de los médicos. No regodeándose, no disculpándose, solo estable. Detrás de ella, alguien finalmente lo susurró. Ella ni siquiera se inmutó. Otra voz siguió, más baja, más reverente. Les dio una oportunidad. Simplemente no la tomaron. El sonido de velcro, férulas y estabilización ósea llenaba el aire ahora. Nada más. No más risas. No más susurros. Solo un tipo brutal de respeto que nadie se atrevía a decir en voz alta todavía. Pero estaba allí, circulando el tapiz como una sombra porque todos entendían ahora. Helena Kincaid no era una instructora femenina. Era la última persona que quería subestimar. Dentro de la hora, la estructura de mando respondió. Marcus Hall fue llevado de urgencia a cirugía con un LCA roto, rótula fracturada y fractura de meseta tibial. El equipo médico se detuvo antes de llamarlo una reconstrucción total de rodilla, pero la consulta ortopédica no midió palabras. Brandon Ricker había sufrido una fractura espiral de peroné y luxación completa de tobillo. El compromiso vascular se evitó por 6 minutos. Para las 1400 horas, se había lanzado una indagación operacional. Helena Kincaid no fue arrestada, pero fue escoltada en silencio por la seguridad de la base a una sala de debriefing sellada donde un oficial legal, un representante de investigación y un oficial del Mando de Guerra Naval Especial estaban esperando. Se paró en descanso. Sin abogado, sin actitud, solo claridad. La oficial al otro lado de ella, una mujer con barras plateadas y una laptop delgada, preguntó sin preámbulos, suboficial Kincaid, ¿en qué momento determinó que la situación ya no era una demostración controlada? Helena respondió sin dudar. El momento en que me golpearon con intención real, estaba desequilibrada a media cambio y no hubo indicador previo. Eso lo sacó del protocolo de ejercicio y lo llevó a entrenamiento de supervivencia. ¿Emitió una advertencia verbal? Sí. ¿Cuál fue? Han cruzado a respuesta en vivo. La habitación estuvo en silencio por unos segundos demasiado largos. El oficial legal tecleó unas teclas. Hemos revisado metraje parcial de la cámara de seguridad 2. Sin audio, pero los golpes son claros.
Le mostraron una imagen fija, Marcus y Brandon, a media embestida, su cuerpo apenas comenzando a doblarse, su cabeza ya girando. Otra fija, Marcus en el suelo, Brandon a media caída, limpio, preciso, instantáneo. ¿Era este nivel de fuerza necesario?, preguntó el representante. Elena mantuvo su voz estable. Si hubiera dudado, habría sido sobrepasada. Las lesiones fueron causadas por su momentum adelante contra candados rotacionales aplicados y fallos de estabilización. No generé fuerza. Usé la de ellos. La Junta tomó su declaración palabra por palabra, luego pasó a la segunda fase. Testimonio de testigos. Más de 30 miembros de la FGNE dieron cuentas formales. Sus palabras no eran emocionales. Eran técnicas. No estaba escenificado. Ellos golpearon primero. Ella les dio una advertencia. No era ego. Respondió con control total. El testimonio fue consistente. Incluso los médicos confirmaron el timín. La fractura de Marcus ocurrió por un pivote de caída interior. La ruptura de Brandon vino de un chequeo de talón dirigido a la cabeza del peroné, técnica de contramovilidad del libro. Un miembro de la FGNE del Escuadrón Rojo escribió una declaración de una línea. He visto menos contención en combate. La Junta de Revisión pasó 3 días compilando el archivo completo. Nadie los presionó, pero hubo susurros en el Pentágono, en el Congreso, en feeds sociales militares sobre el incidente. Una suboficial femenina rompiendo a 2 miembros de la FGNE frente a 282 testigos. No importaba cuán justificado fuera. Tenía que manejarse para el final de la semana. El informe estaba completo. 52 páginas. Evidencia médica verificada, cuentas de testigos consistentes, corroboración de video coincidente con precedente de autodefensa y violación de protocolo. No habría acción disciplinaria contra Elena Kincaid, pero habría consecuencias en otros lugares. El veredicto no se anunció por altavoces. No hubo briefings, no declaraciones de prensa, solo 3 órdenes distribuidas en silencio a través de canales internos. 1. El operador senior Marcus Hale fue relevado de todas las responsabilidades de servicio activo pendiente de separación médica. Su registro reflejaría violación de protocolo de demostración, desprecio de autoridad directa de instructor y uso de fuerza no sancionada durante una evaluación en vivo. 2. El trainee Brandon Racker fue removido del pipeline del equipo oro indefinidamente. Sus acciones se registraron bajo conducta impropia y endangerment deliberado durante ejercicio estructurado. 3. La suboficial de primera clase Elena Kincaid fue absuelta de toda mala conducta completamente formal sin salvedades. El lenguaje usado en su revisión era clínico pero final. Respondió a agresión no consensuada dentro de los límites de la doctrina táctica. Mantuvo contención de fuerza apropiada. Sin violación del UCMJ. Sin desviación de guías de respuesta médica de campo. No hubo ceremonia. Pero en una oficina trasera cerca del complejo de entrenamiento, el jefe maestro de mando Julian Reyes, un veterano de guerra de 23 años que raramente hablaba durante evaluaciones, la llamó para una palabra tranquila. No levantó la vista del portapapeles frente a él cuando ella entró en la habitación. No le dio la mano. Solo dijo, he visto hombres en tu posición congelarse. Tú no. Tampoco sobrecompensaste. Solo hiciste lo que necesitaba hacerse y no lo convertiste en un momento. Por eso aterrizó como uno. Garabateó algo en la página, luego la arrancó y la pasó a través de la mesa. Era un slip de reasignación. Rotación temporal de liderazgo de campo. Enlace de tácticas médicas. Efectivo inmediatamente. No una medalla, no un discurso, pero significaba algo. Significaba que no solo la perdonaron por lo que pasó. Estaban construyendo a partir de ello. Más tarde esa semana, alguien en la base actualizó el roster de rotación interno. Su nombre aún estaba allí, pero esta vez no había asterisco, no etiqueta de observador, no nota de rango parentética, solo Kankeri, instructora de protocolo de nivel 2 líder. Los hombres no hablaban mucho de ello,
pero lo notaron, y ninguno de ellos volvió a entrar en ese círculo sin recordar el día en que alguien trató de romperla y terminó roto en su lugar. El complejo estaba más tranquilo ahora. Habían pasado 2 semanas desde el incidente, y la mayoría de la rutina había regresado. Ejercicios matutinos, rotaciones de fuego en vivo, simulaciones de brecha al amanecer. Pero algo más se había asentado también. Algo invisible, pero sentido. Hubo un cambio en cómo la gente se movía cuando ella entraba en una habitación. No deferencial, no asustada, solo alerta, respetuosa. Elena Kincaid no se comportaba de manera diferente. Aún usaba el mismo uniforme, los mismos guantes, metidos en el mismo lazo del cinturón, aún hablaba en oraciones cortas y cortadas, aún llegaba temprano y se iba tarde. Pero nadie la llamaba Doc más, como si fuera un chiste. La llamaban suboficial o señora o nada en absoluto. Solo asentían cuando pasaba. Una tarde después de un ejercicio de evacuación de ángulo bajo en un claro de grava cerca de la pared sureste, Elena estaba reabasteciendo equipo médico desde la parte trasera de un UMB cuando oyó pasos acercándose detrás de ella. Se volvió y vio al operador de primera clase de la Afghani Dan Rowley, uno de los tipos mayores, 8 tours, barba plateada, ojos como papel de lija. No le había dicho una palabra desde el día en que llegó hasta ahora. Miró hacia abajo a las tijeras de trauma que ella estaba enfundando, luego la miró a los ojos. No los rompiste porque quisieras, dijo. Los rompiste porque te obligaron. Elena no dijo nada. Él asintió una vez, solo una vez, y se alejó. Eso fue todo. No apretón de manos, no medalla, no disculpa por lo que otros habían dicho, solo verdad. Y esa verdad se extendió en silencio a través de repetición, a través de cómo la miraban durante los ejercicios, a través de cómo nadie cuestionaba su lugar en la línea de nuevo. A través de la forma en que los trainees más jóvenes comenzaron a hacer preguntas en lugar de chistes. Nadie mencionó a Marcus Hale o Brandon Racker por nombre. No en briefings, no en líneas de almuerzo, no en vestidores. Pero todos recordaban qué pasó. No como escándalo, no como chisme, como lección. Lo que Elena había hecho no era sobre ira. Era sobre supervivencia. Sobre qué pasa cuando la arrogancia se encuentra con el entrenamiento y pierde. Ya no era solo una médica. Era parte de la unidad y la única mujer en la habitación que no necesitaba elevar su voz para ser oída. ¿Habrías entrado en ese círculo si supieras de qué era capaz? ¿Crees que se contuvo o simplemente la obligaron? Cuéntanos en los comentarios abajo. Si crees que la disciplina siempre debe superar al ego, dale al botón de like, presiona suscribir y activa la campanita para no perderte lo que viene después. Comparte esta historia con alguien que aún piensa que la fuerza solo viene en un tamaño. Y cuando termines, mira las otras historias que aparecen en tu pantalla ahora mismo. Te veremos mañana, a la misma hora, con una nueva.